un mensaje que comenzamos hace 2 semanas. ¿Debe padecer el cristiano? Esa es la pregunta. Y si ustedes quieren encontrar la respuesta, vayan a la parte número 1. Ahí está ya grabada y en YouTube, ya la subimos. Esta parte número 2, aunque les voy a recordar así brevemente los 3 puntos de cómo debe de padecer el cristiano, porque la respuesta es sí y no, ¿verdad? No debe de padecer en acuerdo en- con la carne, no debe de padecer el creyente padeciendo o haciendo lo que a uno le parece que es correcto. O sea, eso es padecer en la carne. Padecer de acuerdo a la voluntad de Dios es haciendo la voluntad de Dios. Vamos a encontrarnos con que tenemos que resistir el ataque del enemigo. Eso es lo que sucede. Entonces, les di como 5 versículos en la primera parte. Ahorita nada más les voy a recordar Filipenses 1:29, que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ok? Entonces, este padecimiento que nosotros debemos de estar esperando en Cristo Jesús es un padecimiento en acuerdo con la voluntad de Dios, no en acuerdo a la carne. No tengo que llevar padecimientos y sufrir grandemente para poder mover a Dios a misericordia en mi vida. Eso lo hizo en Cristo Jesús. Pero el accionar el pacto que tengo yo con Dios produce un padecimiento porque el enemigo va a querer que tú te retractes de todo lo que estás hablando porque sabe que un cristiano que tiene el poder para bendecir a otros, es un cristiano imparable, hermano, peligrosísimo para el diablo, porque no solamente es un cristiano que edifica y consuela y construye en palabra a alguien, sino que acciona la abundancia que Dios ha dado en su vida y soluciona el problema de otras personas. Y el enemigo obviamente no quiere que nadie se entere que esa abundancia bíblica está dispuesta o está disponible a tu vida. Lo está. Y no quiero que lo dudes. Es parte de las buenas nuevas del Evangelio y es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a recibir. Porque una cosa sí les digo, el trabajo de 8 a 5 o los trabajos de 8 a 5 y luego de 6 a esto y aparte por acá en la computadora y luego por acá, nunca van a hacer que ustedes puedan llegar al lugar que Dios describe como abundancia o prosperidad. Nunca lo pueden hacer. Lo que viene se desarrolla en el gobierno de Dios, en el ámbito espiritual y obviamente se recibe en este ámbito físico, pero tenemos que ser participantes de las promesas que se nos dieron en Jesucristo. Bien, entonces hablamos también de que en padecer por Dios es ser purificados por medio del fuego de Dios. Y Pedro lo compara como el oro, que es refinado por fuego. Y el oro lo que hace es quitarle las impurezas a ese oro, de manera que el propósito es llegar a tener un oro líquido, que es la pureza máxima que existe, lo cual no se puede lograr aquí en la tierra. No se tiene el oro líquido más que en el cielo, ¿verdad? Las calles del cielo. No, no voy a entrar ahí. Pero así son las calles del cielo. Si Dios no hubiera querido tener esos metales preciosos, hubiera tenido pavimento de aquí con pozos, ¿verdad? Con baches. La fe en primera de Pedro es comparada, hermanos, con en ese proceso de purificación. Y por mucho tiempo no entendía yo que la fe tiene que ser purificada, no porque cuando Dios la puso en tu espíritu la haya puesto con impurezas. No, Dios la puso en tu espíritu perfecta, refinada, líquida, si así la podemos llamar como el oro líquido. Pero por causa
de que lo único que nace de nuevo es nuestro espíritu, no nuestra alma, referencia directa, mi mente. Mi mente, cuando aplica la fe, la rodea de impurezas, porque yo fui entrenado en esta tierra a pensar como el mundo. Sí creo que Dios sana. Ay, pero el doctor dice que no. Bueno, ahí hay una impureza que necesita ser removida y se purifica con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dice que necesitamos padecer en la carne, perdón, padecer en acuerdo con la voluntad de Dios, es cierto. Y nos describe en Primera de Pedro, capítulo 5, el proceso por el cual nosotros podemos comenzar ese proceso de purificación de nuestra fe a nivel alma y comenzar a quitar las impurezas que rodean a esa fe. Está como carbón encendido queriendo emitir el poder o el calor en full blast, ¿verdad? O sea, completo en tu vida, que fue diseñado para eso. Pero tenemos que quitar esas impurezas. Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 5, se nos enseña que hay básicamente tres formas de, de quitar esas impurezas cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Una de ellas es eh, padecer sometiéndonos a la palabra. Y hace 2 semanas dijimos que en ese mismo capítulo se describe el someterse a Dios como humillarse. Someterse significa ponerse bajo algo o bajo alguien o asignar un rango o un lugar más bajo. Entonces, ¿sí necesitamos someternos? Sí. Y someterse te hace padecer a ti. Sí. El solo hecho de que vivas en tu casa y le digas a tus papás, no, no lo voy a hacer, prepárate a padecer, ¿verdad que sí? Más le vale que tu mamá te dije, a mí me decía mi mamá, que ya está con el Señor, decía, te lo voy a decir una líquida vez. Y yo, ¿cómo que una líquida vez? Yo creo que ya tenía purificada toda la fe ella porque este, así lo decía y si no lo hacías, hermano, híjole. Y ahorita andan con que, ay, si me dices esto, le voy a hablar a la policía. Híjole, tenemos que traer a Dios nuevamente a esta comunidad, Señor, a cada hogar. Bien, el someternos a Dios, Dios lo describe en el capítulo de Pedro como en 5, como humillarnos. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Cuando yo me humillo ante bajo la poderosa mano de Dios, significa que me estoy sometiendo bajo Él, su autoridad, para que Él te exalte a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, el hecho de tomar la palabra de Dios y decir, sí, Señor, no se va a hacer mi voluntad ni lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, es un tipo de padecimiento para ti, porque te tienes que someter. Y a las personas no les gusta someterse. Pero Dios no lo está haciendo para que tú sufras, Dios lo está haciendo para que tú reines en esta tierra, como Él reina en el cielo. Entonces, someterse en sumisión a Dios o humillarse a Él es una de las formas en la que nosotros padecemos directamente. La segunda es resistiendo y esta resistiendo eh, o padeciendo por resistencia es, em, para mí tiene dos partes. Una es echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuántos de ustedes se levantan a veces pensando, ¿y cómo lo voy a hacer para esto? ¿Y qué esto? Y traigo esto, y qué si pasa esto? Dios dice, ven, o sea, dame tu ansiedad. En inglés dice, eh, echando, giving all our, casting all our care upon him, for he cares for us. Y es algo maravilloso porque le estamos dando a él eso significa que si viene el pensamiento de, pero ¿qué vas a hacer? Espérame tantito, yo se lo entregué a Dios, yo no lo voy a solucionar eso. Dios me dice que se lo dé. Obviamente a mí me causa un padecer porque le estoy dando a Dios, pero mi cuerpo está resistiendo, no quiere.
Entonces, le echo mi ansiedad a Él porque Él tiene cuidado de mí. Y dice el siguiente versículo, el 7 o el 8. A ver, vamos a ponerlo. El 8, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, resistir significa echar tu ansiedad y cada vez que venga el pensamiento contrario para quitarte del camino en el que vas, tú tienes que resistirlo con palabras. Y obviamente eso requiere de padecer, ¿verdad, hermano? O sea, el solo hecho de en un diagnóstico decirle, no me importa lo que estoy sintiendo, la palabra dice que soy sano por las llagas de Jesús, la carne te va a decir cosas contrarias. Pero si no fuera cierto, no se los estuviera diciendo. Lo que pasa es que no nos atrevemos a dar ese paso porque la ciencia aquí ha dicho que si dejas de hacer eso te vas a morir. Yo quiero que le pregunten a Roxana cuando tomó la decisión de decirle a la quimio, no te voy a tomar, porque la palabra de Dios dice que es suficiente para mí. A ver si no sintió en su carne los efectos de lo que la ciencia dice, te vas a morir. Hermanos, yo no estoy diciendo que es fácil en la carne, no, no lo es. Pero si Dios lo da, dio tiene un pacto de sangre para asegurarte a ti que Él va a intervenir en la situación, como ha intervenido en todos los que hemos creído. A veces tropezamos, pero nos levantamos cada vez más fuertes y vamos purificándonos y viene el siguiente vez en que te vuelve a tratar con eso y le dices a esa situación, no, la palabra es suficiente. Sigues caminando sin hacerle caso. Y Dios interviene directamente dándote la sanidad o el incremento, lo que necesites, hermano. Pero necesitamos creerle a Él por su palabra. Es imposible agradarlo si estamos esperando que primero se manifiesten las cosas para poder creer. No, eso no es fe. ¿Para qué quieres creer tú por $20 y yo voy y te los doy? Ya no necesitas creer. Pero creer por $20 cuando necesitas pagar algo y no hay ninguna otra fuente que te los dé, sino Dios, es padecer en acuerdo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta. No algunas cosas, todo lo que te falta. Entonces, padecer por sumisión, padecer por resistencia y padecer, hermanos, por persecución. Esa persecución la van a recibir todos ustedes cuando ejercen la palabra de Dios. En todo el mundo se a- están padeciendo las mismas cosas cuando ponen por obra la palabra de Dios. Todos. No es algo exclusivo tuyo. Todos los que emplean la palabra de Dios están padeciendo persecución. Entonces, espérate esas tres formas, pero es la forma que Dios quiere que tú ejerzas para después entender lo que Santiago capítulo 1 versículo 2 en adelante dice cuando, cuando Santiago, medio hermano de Jesús, dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén padeciendo estas cosas, sabiendo que el resistir, lo que están resistiendo, tiene un efecto directo en tu confiabilidad a Dios. Y para eso necesitas paciencia. Pero donde se ejerce la paciencia, la obra está completa de Dios. Y dice, para que seas perfecto, sin que te falte cosa alguna, enteramente preparado para toda buena obra, si lo quieren ver así. Entonces, Dios te da el proceso de padecimiento en Él para que te purifiques y puedas experimentar la victoria en todas las áreas de tu vida. Lo tienes que hacer tú. Y parte de eso es que lo consideres todo en sumo gozo, en gozo máximo. Si no, no tendría sentido gozarte cuando alguien te dice te vas a morir. ¿Cómo que me goce? ¿Por qué me voy a gozar? ¿Lo ven? Pero si sé que en medio de esa confiabilidad a Dios hay un proceso de sanidad o de incremento, pues entonces me voy a gozar porque sé que Dios no falla.
y que lo que ahorita estoy viendo es temporal. ¿Ok? ¿Ya estamos? Bueno, eso fue lo de la semana antepasada. La mayor tentación de todas es cuando el enemigo viene y trata de hacerte que dejes de confiar en Dios. Esa es la tentación más grande que hay. En otras palabras, quiere que sueltes tu fe. Primera Timoteo, capítulo 1, creo que por el versículo 4, por ahí, la llama una fe fingida. Una fe que dice que va a hacer algo, pero después en la primera presión del enemigo la suelta. Es una fe fingida, es una fe hipócrita. Bueno, aunque yo no quisiera llamarla así, porque es una fe que si el cristiano está caminando en el proceso de purificación, es una etapa que tiene que pasar para poder llegar a una pureza mayor, ¿verdad? Pero obviamente, hermanos, si yo digo por fe que soy sano y luego por acá digo que siento que me ando muriendo, no sé cómo le voy a hacer. Ya no hay salida para esto. No sé qué sigue, pero no me espero nada bueno, pero creo a Dios. ¿Cómo? O sea, ¿le crees a Dios y sigues hablando estas cosas? En lugar de poner guarda o freno en tu boca, decir, a ver, espérame, ok, sí, es cierto que estoy sintiendo esta presión, pero la palabra dice, ok, bien. Entonces, una fe no fingida o fingida es lo mismo que una fe contaminada con impurezas, ¿verdad? Tenemos que trabajar en esas impurezas y la purificación es ejercida por el fuego del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, para que seáis purificados este, con fuego y con el Espíritu, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Ok, Lucas 6, ahora sí vamos a comenzar la parte segunda de debe de padecer el cristiano. Y les voy a leer este pasaje porque Dios me llevó ayer a que se los leyera, porque Jesús está hablando las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, no me acuerdo cómo se le llama, ¿o sí? Monte de las bienaventuranzas. Estaba en un monte, ¿verdad? Que es donde se quedó The Chosen, ¿verdad? Híjole, ya quiero ver lo siguiente. Sermón del monte. Y está hablando, y ya para terminar, les da una palabra que después Jesús va y una persona la aplica. Déjenme leérsela. En Lucas 6, sí, Lucas 6:46, Jesús está hablando de los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí, fíjense, esto es lo que quiero que escuchen porque el siguiente relato trata con esto. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y comienza a describir que el hombre que edifica su casa y cava hondo, profundo, sobre un fundamento de roca, cuando viene algún problema, una inundación, un diagnóstico, no lo mueve porque está fundado sobre la roca, que es Cristo. El que no hace eso, sino que cree en la revelación y luego el siguiente ratito, vamos a orar, por favor, por mis hijos. Uno de mis hijos está en problemas de drogas. Y dice, bueno, vamos a orar por la liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oramos, amén, amén, amén. Y luego a las 2 horas se encuentra con un amigo y le dice, oye, ¿cómo te va?
¿cómo va tu hijo? ¿Cómo anda con esa situación? No, pues yo lo veo más sumido todavía, más emproblemado. De hecho, estoy viendo ya la posibilidad de que se vaya a otro lugar. No sé qué voy a hacer. Esa persona es alguien que cavó y su fundamento no es Jesús. ¿Lo ven? Pues por eso está diciendo el Señor, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Oye mis palabras y las hace. El único ejemplo que tenemos nosotros directo de una persona en el Antiguo Testamento que toma su palabra porque cree a Jesús es el centurión. Y se los voy a leer en dos evangelios diferentes, porque el evangelio de Mateo, de hecho, le voy a pedir que pongan Mateo capítulo 8 en ese ejemplo del centurión. Y yo voy a estar viendo al mismo tiempo el capítulo 7 de Lucas. Si ustedes pueden o tienen la misma opción, abran, pueden aprovechar las pantallas que están en Marcos 8 y tener sus teléfonos o sus Biblias, porque deben de usar sus Biblias, hermano. Es muy poco veo dando vuelta a las hojas. Están muy dependientes de esto, pero necesitan también aprender a usar la Biblia. Abran rápidamente su Biblia en Oseas, capítulo 5. Osea, ¿y ese dónde está? Viene en la Biblia. Ese es Bible. Ese es Bible. Ok, les tengo que dar una regañadita de vez en cuando. Bien, ok, entonces les voy a leer primero de Mateo capítulo 8, les voy a leer del 5 al 7, porque Mateo nos lleva en una dirección en la que parece ser que el centurión está presente con Jesús. Y ustedes lo van a leer ahí. Dice, entrando Jesús en Capernaum. Jesús viene a Capernaum, que está en el lago de Genezaret, pero viene del Sermón del Monte, capítulo 6 que acabamos de leer de Lucas. Ahora viene a Capernaum y aquí en Mateo lo dice en esta forma. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado, que puede ser traducido como su hijo o su hija, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, hasta ahí quiero llegar con eso. Y Jesús le dijo, según Mateo, nosotros podemos entender que el centurión estaba frente a Jesús, pidiéndole que viniera a Capernaum a sanar a su hija o a su criado, como ustedes lo quieran poner, ¿verdad? Pero el Evangelio de Lucas lo presenta en una forma que le añade en ciertas situaciones para poder nosotros entender por qué Jesús llamó la fe del centurión una fe que nunca había hallado ni aún en Israel. Como que dices tú, ¿cómo? O sea, y bueno, leyendo el libro de Lucas, ahora vamos a comparar eso, nos vamos a quedar en las cuatro palabras donde dice, y Jesús le dijo, ¿ok? Tengan, vamos a volver al 6, no, perdón, a 5, 6, perdón, 8, 6. Mateo 8:6, Mateo 8:6. Yo voy a tener el de Lucas aquí abierto. Diciendo, o sea, vino el centurión y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo. Pero en Lucas capítulo 7, versículo 1, dice, después que hubo terminado todas sus palabras, que leímos en el capítulo 6, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Vamos bien. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vamos bien, ¿verdad?
Es lo mismo que está escrito en Mateo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, lo que nosotros vemos en Mateo es las palabras que el centurión envió por medio de los ancianos para que fuesen y le dijesen a Jesús que venía entrando a Capernaum, que su hija o su criado estaba gravemente atormentada, que si podía venir a él. Pero no estaba el centurión presente. Con estos dos eh, comparaciones de los evangelios, nos damos cuenta de que algunos autores escribían ciertas partes, pero Lucas era alguien que detallaba más porque escribía las historias, el doctor Lucas, que Mateo. Entonces, nos damos cuenta de que envió a esas personas para decirle a Jesús que su hija estaba gravemente atormentada ahí en su casa, que si podía venir. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, yo iré y le sanaré, yo iré y le sanaré. ¿Verdad que sí? Híjole, qué bonito. Ahí estoy. En el 7:4 de Lucas dice, y ellos vinieron a Jesús, o sea, los ancianos, y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno, este ya es cosecha de los ancianos, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Es decir, Jesús les dijo, yo iré y les sanaré. Y se fue caminando con ellos. ¿Ok? Ahora, vamos a volver a Mateo 8, en el versículo 8. Respondió el centurión y dijo, o sea, venía caminando Jesús con los ancianos, yo iré y les sanaré. Venía caminando hasta que llegó cerca, muy cerca de la casa del centurión. Quiero que estén imaginando esto, porque esto es lo que están describiendo los dos evangelios juntos. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ok, vamos a Lucas 7, versículo 6, y vamos a entender un poquito más esto que dice, respondió el centurión y dijo, ¿ya están? Ok, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, y la palabra ahí es muy cerca, porque es una negativa de la palabra lejos, o sea, estaban casi, casi frente a la casa. El centurión envió a él, a Jesús, a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, es decir, el centurión no estaba ahí, presente. Jesús venía con los ancianos y antes de llegar, el centurión lo vio, donde venía Jesús, y envió a unos de sus amigos a decirle, no soy digno de que entres bajo. Vayan y díganle que no soy digno de que él entre bajo mi techo. ¿Lo ven? Ok. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, o sea, que no estaba frente a Jesús, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Estas palabras que les estoy leyendo, hermanos, se las están diciendo los amigos a Jesús que estaba casi enfrente de la casa, que lo fueron a recibir de parte del centurión. Y ayer que estaba meditando en estos versículos, este, el Señor me dio
como una película de lo que estaba pasando y vi cómo el centurión estaba en el marco de su casa, como que a ver qué respondía Jesús, a lo que él le había dicho. No soy digno de que vengas a mí, de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, viendo la respuesta que Jesús le podía dar, porque yo también, es decir, estaba implicando que Jesús era un hombre bajo autoridad, y lo era, hermano. Jesús estaba bajo la autoridad de Dios y era enviado por Dios nada más por la palabra que Dios liberaba sobre él en oración. Y el centurión estaba esperando la respuesta de parte de Jesús. Yo entiendo la autoridad que tienes. Es lo que le está diciendo. Yo entiendo la autoridad que tú tienes, porque yo también soy hombre bajo autoridad, como tú, entre paréntesis. Y le digo a este, ve, y a este, haz esto, y lo hace. Yo entiendo la autoridad de la palabra. Y si ustedes buscan en cualquier ejemplo, hermanos, de los evangelios, pueden ir a la mujer del flujo, pueden ir a, al paralítico, pueden ir a la mujer que vino a pedir por su hija porque estaba muriendo también y hablando de las migajas de la mesa de Jesús, pero ninguna toca el tema de la palabra suficiente para sanar, más que este ejemplo del centurión. Y en estos dos ejemplos podemos entender cómo el centurión, a pesar de entender el poder de la palabra y la autoridad delegada, estaba en la orillita esperando que la reacción de Jesús o la palabra de Jesús. Y una vez que los amigos le dicen a él lo que el centurión les había dicho, vamos a Mateo 8:13, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ¿dónde estaba el centurión? Estaba en su casa, no estaba frente a Jesús. Estaba respondiendo a las palabras que los amigos le llevaron de parte del centurión y él estaba viendo. Y así fue la imagen que Dios me puso. Media cara fuera del marco y media cara adentro. Ustedes, a lo mejor Dios, no sé, ¿verdad? Esa fue la imagen que Dios puso en mí. Y estaba esperando la respuesta de Jesús. Y cuando vi esa imagen de la cara, vi donde Jesús salió de la presencia de los amigos y le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo creyó el centurión? Por medio de uno de los que envió a decirle, mi hija está gravemente atormentada. Y luego Jesús dijo, yo iré y la sanaré. Y lo envió a sus amigos y le dijo, yo conozco la autoridad y que solamente necesitas liberar la palabra y mi hija sanará. Esa es la palabra que recibió Jesús de parte de los amigos. Y ahora Jesús está saliendo y le está diciendo al centurión, estaba escondido ahí en la puerta, Jesús se dio cuenta y le está diciendo, ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué creen ustedes que hizo el centurión? ¿Qué creen ustedes que hizo el centurión, hermano? ¿Qué dice la palabra? Ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué creyó? Que si él liberaba su palabra, su hija iba a sanar. ¿Qué creen que hizo? Se devolvió y se fue al cuarto donde estaba la hija. ¿Qué dije? Se devolvió el centurión al cuarto donde estaba la hija.
La criada se puede traducir como hija, se los dice desde el principio, estaban pensando en los frijoles, yo creo. Les dije que la palabra criada o siervo puede ser traducida como hijo o hija, dije. Entonces le está diciendo, ve y como creíste te sea hecho. Obviamente el centurión volteó, fue al cuarto donde estaba la hija y la hija sanó en ese mismo momento. Lucas lo pone así, en el versículo 10 de 7:10, dice, les voy a leer el 9, dice, y al oír esto Jesús, lo que le dijeron los amigos, se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué tanta fe? Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para sanar, hermano. Por eso Jesús la llamó como una fe grande, porque es una fe que se ancla en la palabra de Dios, la cree y espera los resultados del poder que está en la palabra. Esta sanidad o estos milagros vienen porque crees lo que la palabra de Dios dice. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, ¿quién? Los amigos. Los amigos que habían salido a encontrar a Jesús que venía con los ancianos. Y al regresar los amigos a la casa, lo- los que había sido enviados hallaron sano al siervo, era hombre o hijo, que había estado enfermo con su papá a un lado. O el centurión. ¿Lo ven? Entonces, esto nos enseña una lección muy grande. Resistir, escuchen bien, y si lo pueden escribir, escríbanlo, o si no, escúchenlo en YouTube mañana. Resistir sin primero someterse a la palabra dada o la palabra de Dios no tiene poder, no funciona. Si tú no escuches primero acerca de tu situación, de nada sirve que des un discurso delante de Dios. Tienes que ir primero que todo ante la circunstancia a la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a hallar la respuesta para esa situación. Y una vez que hayas la respuesta para esa situación, entonces vas y te anclas en el poder de Dios, en oración, en declaración, en si necesitas comenzar a renovarte padeciendo con las tres formas que describimos, en sumisión, en resistencia o en persecución, son las tres formas de purificar tu fe. Hazlo, hermanos. Pero es necesario que entiendas que es la palabra de Dios la única que tiene el poder para cambiar tus circunstancias. Entonces, resistir sin primero someterte a la palabra de Dios no funciona, no tiene poder. Ante cualquier situación, debemos primero ir a la palabra de Dios. Y luego, esto lo pueden escuchar en el video. Dice, para tener la fe del centurión, tenemos que padecer haciendo la voluntad de Dios, las tres que les acabo de decir, y entonces pueden esperar el efecto del versículo 10 del capítulo 5. Después de que ustedes hayan padecido en acuerdo con la voluntad de Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis resistido o padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Está hecho, hermanos. Tenemos nosotros que comenzar a caminar en ese camino que nunca falla. Ahora,
En Segunda Reyes, con esto termino, en Segunda de Reyes capítulo 5 está el ejemplo de Naamán el sirio. Y Naamán el sirio es un ejemplo de nosotros, de que cuando Dios nos dice que hagamos algo por su palabra, nosotros tenemos una opción diferente en cómo arreglar la situación que tenemos. Siempre tenemos una opción. Si Dios te dice esto, andamos siempre preguntando opciones en la carne con otras personas. Bueno, el ejemplo está con Naamán el sirio y espero que lo tomen y lo apliquen a sus vidas en la medida que Dios les vaya hablando. Entonces, el capítulo 5, versículo 8, dice, Naamán el sirio era una persona poderosa delante del ejército, del general, ¿cómo se llama? No, el rey, del rey sirio, pero era un general poderoso, pero tenía un pequeño defectote, que era leproso. Ustedes pueden leer toda la historia. Y una criada israelita que vivía en la casa de Naamán con su esposa le dijo, allá en mi tierra hay un profeta que te va a solucionar eso. Y ella fue y le dijo al marido. Y el marido le pidió cartas para ir a Jerusalén, a donde estaba el varón, a Israel, donde estaba el varón profeta. Y es donde vamos a comenzar a leer, porque dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque le llevaron a él la carta, y dijo, pues yo qué, o sea, me está provocando, quiere guerra o qué quiere, pues yo no tengo poder para sanar a nada. Entonces Eliseo oyó lo que el rey de Israel cómo había rasgado sus vestiduras, y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Es decir, ante el problema de Naamán, fue correctamente a donde tenía que ir, y el profeta de Dios le dio palabra de Dios para que él fuera el ejercicio. Pero Naamán, en su arrogancia, en su altura, en donde vivía como general, consideró que eso era hasta grosero lo que habían hecho con él, porque ni siquiera salió Eliseo, sino le mandó a un criado a decirle, dile que se vaya al Jordán y ahí que se lave tantas veces. Eso es suficiente. Se ofendió. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos cuando venimos a pedir un consejo de la palabra de Dios y nos dan el consejo de la palabra de Dios y decidimos hacer otra cosa o buscar nuestra solución por otro lado o pedir otro consejo en otro, de lo que sea, hermano? Relación, sanidad, eh, matrimonio, lo que ustedes quieran. Venimos y pedimos consejo y luego consideramos que hay una mejor solución que a lo mejor nos conviene un poquito más, porque no nos merecemos que nos digan nada más esas cositas. Yo voy a ir a buscar mejor en el Methodist Plaza. Somos muy dados a hacer eso, muy dados a recibir el consejo de parte de Dios y hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que está y lo que hizo Naamán el sirio. Miren lo que dice Naamán en el 11. Y Naamán se fue enojado en lugar de dar gracias por haber recibido palabra de parte de Dios. Se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta ahora y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Los ríos de Habana y de Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que esta mugre cochina lodosa del río Jordán?
yo quiero hacer ahí? Mejor voy a las aguas cristalinas y ahí podré ser sano. Se enojó, hermano, cuando recibió algo tan simple como eso. Si me lavare en esos ríos de Habana y Farfar, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si te hubiera dicho, este, ven, te recibo, mira, este, Dios ha dicho que te pongan las manos encima, sé que vas a caer hacia atrás y que la lepra va a saltar en pedacitos. Ahorita la vas a ver. La forma en la que él estaba esperando que Dios actuara era muy diferente a la forma que Dios hizo. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas como yo quiero que las haga en el momento y bajo las circunstancias que yo le estoy diciendo, porque así considero que es lo mejor. Y normalmente, hermanos, eso no trabaja. Él entonces, ok, les voy a leer el 13 otra vez, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Vete al río Jordán, hombre, ¿qué te cuesta? Ya estás acá, viniste desde Siria hasta Israel, pues métete en el río, hombre. Lo convencieron, hermano. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces, porque no le dijo zambúllete una vez, le dijo zambúllete 7 veces. Y en esas 7 veces, hermanos, estoy seguro hasta que se las contaron, una, la humillación lo ha de haber puesto rojo de la vergüenza de tener que meterse y hacer lo que el que el profeta atrevido ese le dijo, le aconsejó que hiciera. Pero esto me gustó, esto lo dijo el hermano Jeremy, me gustó mucho, pero fue precisamente en ese conteo que número 7 no es casualidad que sea el que representa la perfección de Dios, se haya zambullido 7 veces hasta que él entendió en su corazón que someterse a Dios había poder. Ese Dios que le dio la palabra tardó 7 sumidas para entender que Dios es Dios y que en Él existe el poder que tú necesitas para salir de cualquier situación que tengas. Amén. Amén. Así que cuando alguien venga a ustedes y les hable acerca de padecer en Dios, sufriendo enfermedades, aguantándote la muerte de alguno de tus hijos, dense la media vuelta y en el amor del Señor váyanse de ahí. Porque todo eso, hermanos, lo sufrió Jesús por nosotros. A nosotros nos toca resistir lo que Jesús llevó en la cruz. Y el resistir significa que yo voy a padecer en acuerdo con la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios está diseñada para que tú camines en victoria siempre. Amén. Vamos a estar de pie. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has enseñado a discernir, a separar el padecimiento del mundo con, contra el padecimiento en acuerdo con tu voluntad, Señor. Y son dos cosas muy diferentes, Señor. Gracias porque nos has impartido por medio de tu Espíritu esta poderosa palabra que nos enseña a ser atrevidos en el caminar como creyentes
sabiendo que tú diseñaste tu palabra para que nosotros pudiésemos caminar en victoria sobre la tierra, que tú diseñaste tu palabra para cambiar los caminos de muerte de la carne, del pecado, y enseñarnos a caminar como Jesús caminó en victoria aquí en la tierra. Tú enviaste a tu Hijo a nosotros para que nos enseñara que en Él podemos caminar por encima del agua continuamente sin hundirnos, no considerando circunstancias, no sometiéndonos a nada que el mundo nos enseña. Y lo dejaste tan claro, Señor, para nosotros, que le diste al apóstol Pablo, si es el que escribió Hebreos, que yo creo que sí, le diste esta palabra en el capítulo 2, versículo 14 y 15, diciendo que así como los hijos, o sea, nosotros, participamos de carne y sangre, así también Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre. Vino aquí a la tierra a participar de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante sus días sujetos a servidumbre. Hermanos, ustedes no necesitan, no deben sujetarse al espíritu de temor, a la presión de los hombres, a los consejos de los hombres. No deben de permitir que el temor los dirija en el curso de la vida. Establezcan la palabra de Dios y recuerden que Jesús vino para destruir la muerte y la pisoteó, para que tú pudieses caminar libre en fe, en victoria, por causa de la victoria de Jesús. Le damos las gracias, Señor, porque nos enseñaste algo tan hermoso y tan poderoso que a veces se nos acaban las palabras para no solamente describir, sino también para entender las profundidades y las riquezas que hay en ti, Señor. Pero gracias porque nos diste todos los tesoros que están escondidos, pero están escondidos en Cristo Jesús para nuestra gloria. Y gracias porque en esos tesoros encontramos todo lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida atrevida, valiente, en victoria, en el lugar donde tú nos pusiste desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos específicos. Pusiste a cada uno de mis hermanos para que pelearan las batallas de la fe y para que ganaran todas las veces, no algunas, todas las veces, en todos los caminos, en toda situación, ante toda circunstancia, que siempre sea la cabeza que sobresale en la multitud y que todos los demás puedan ver y notar que hay algo diferente en nosotros. Y eso algo diferente se llama Jesús, el Hijo de Dios. La victoria nuestra es Jesucristo, hermano. Caminemos en eso. Caminen con su cabeza en alto y no permitan que ninguna situación les dicte a ustedes a quién se deben de someter. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos entonces martes y luego el viernes. Dios es bueno. Amén.